Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy os traigo un tutorial de esta funda de almohada de aquí. Como podéis ver, la mía es grande porque utilicé una almohada normal, pero si tenéis cojín simplemente vamos a quitar 6 grannies, que son 3 de aquí de delante y 3 de atrás, para pues tener un tamaño de cojín. Aunque no lo parezca, es súper fácil de hacer y lo que os llevará más tiempo es simplemente hacer los grannies. Luego tenemos la unión, que es una unión invisible, pero si no os gusta o os cuesta el cómo lo he explicado, pues simplemente utilizar una unión que pues estéis más cómodos. Y creo que este tutorial es una buena idea de decoración para estas navidades, fácil y rápido de hacer. Empezaremos por el granny sin cambio de color, tomando nuestra lana verde, empezando por un anillo mágico. Hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas contarán como el primer punto alto y haremos una secuencia de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas. Esto debe ser un total de 4 secuencias. Estaríamos por la primera secuencia, tendríamos nuestro primer punto alto, hacemos el segundo, todo dentro del anillo mágico y aquí el tercero. Para terminar secuencia, 2 cadenas. Estas lo que harán es crear la esquina del cuadrado. Seguimos, segunda secuencia de las 4 que tenemos que hacer, 3 puntos altos. Dos cadenas para la esquina. Tercera secuencia, 3 puntos altos. 2 cadenas para esquina. Última secuencia de las 4. Y las 2 cadenas. Así es como terminaríamos. Cerramos el anillo mágico con fuerza. Si veis, tenemos un tipo de cuadrado. Ahora, para pasar la siguiente ronda, cogemos las 2 cadenas por medio de esas 2 cadenas y el segundo punto alto. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Después de ese punto deslizado, vamos a hacer otros 2 puntos deslizados en los siguientes puntos. Hacemos el siguiente punto deslizado en el segundo punto alto, tercero en el tercer punto alto y el último punto deslizado dentro del agujero. Esto es para movernos simplemente a esta esquina de aquí. Ahora, 2 cadenas, hacemos 2 puntos altos, tendríamos, contando las cadenas primeras, 3 puntos altos, hacemos 2 cadenas para la esquina y 3 puntos altos otra vez dentro del mismo agujero. Y 3. Si veis, tenemos en una esquina de las 4 esquinas que tenemos de la primera ronda, tenemos los 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos para formar una nueva esquina. Vamos a volver a hacer esto en cada esquina que tenemos, que nos quedarían 3. Y separando cada esquina vamos a hacer una cadena y volvemos a empezar otra esquina, otro agujero. Los 3 puntos altos, 2 cadenas para formar la esquina del cuadrado y los 3 puntos altos para terminar el agujero segundo. Si veis, tendríamos 2 esquinas de la segunda ronda. Igual que esto, otra vez una cadena de separación. Cadena de separación y volvemos a empezar la secuencia en la tercera esquina. Aquí los 3 puntos altos, 2 cadenas para formar la esquina y 3 puntos altos. Nuevamente cadena para separar y pasamos a al último agujero con la secuencia.
3 puntos altos, 2 cadenas. Y aquí 3 puntos altos. Y finalizamos con una cadena. Y como podéis ver, hemos hecho la secuencia en cada esquina de la primera ronda. Por lo tanto, solo haremos 2 cadenas cuando trabajemos esquinas. Y en las esquinas vamos a hacer la secuencia de 6 puntos altos y entre medias las 2 cadenas. Así que en el medio solo trabajaremos una cadena de separación y los 3 puntos altos. Vamos a volver a hacer lo mismo. Deslizamos en las primeras cadenas que hicimos por medio de esas cadenas y el segundo punto alto. Ahí hacemos el punto deslizado. Nos quedarían 3 puntos deslizados. El segundo en el segundo punto deslizado. El tercero en el tercer punto deslizado. Y el cuarto dentro del agujero. 2 cadenas para subir a la tercera ronda. Hacemos 2 puntos altos para finalizar los 3 porque las cadenas cuentan como un punto alto, las 2 cadenas porque estamos trabajando esquina y los 3 puntos altos más dentro del mismo agujero porque estamos trabajando esquina de cuadrado. ¿Sí veis? Trabajando esquina siempre hacemos esto. Esto lo vamos a repetir aquí, en esta esquina de aquí, en esta de aquí y en esta de aquí. Estamos en costado del cuadrado, hacemos entonces una cadena solo y pasamos al agujero del medio. Vamos a hacer solo 3 puntos altos ahí. Tenemos los 3 puntos altos, volvemos a hacer una cadena porque estamos trabajando costado y ahora sí pasamos a esquina. Los 3 puntos altos primeros de los 6 que vamos a hacer, 2 cadenas y los 3 últimos puntos altos de los 6 de la esquina. Estamos en costado, así que hacemos una cadena, los 3 puntos altos dentro del agujero de la mitad del costado, una cadena y pasamos a esquina. Los 3 primeros puntos altos, dos cadenas para formar la esquina para que gire y los 3 puntos altos últimos de los 6 de esta esquina. Volvemos a costado, así que una cadena solo de separación. En el agujero del medio, 3 puntos altos. Una cadena de separación para pasar a la esquina con los 6 puntos altos. Entre medias las 2 cadenas. Una cadena por pasar a costado, en el agujero de la mitad, 3 puntos altos. Y finalizamos con una cadena. Así es como quedaría la ronda número 3. Nos faltaría solo una ronda para terminar este grano. Tenemos las 3 cadenas que hicimos. Por medio de esas 3 cadenas y el segundo punto alto, ahí hacemos un punto deslizado. Primer punto deslizado, pasamos al siguiente punto, segundo punto deslizado, tercer punto deslizado y dentro del agujero el cuarto. Esto para dejar esta zona de equilibrio y pasar siempre a las esquinas. Hacemos 2 cadenas que cuentan como un punto alto, 2 puntos altos más para completar los 3 de la esquina, 2 cadenas y los 3 últimos de los 6.
Seguimos con costado, hacemos una sola cadena, pasamos dentro de agujero, hacemos los 3 puntos altos, una cadena, seguimos en costado, siguiente agujero del costado, así que 3 puntos altos, otra vez una sola cadena para pasar a la esquina para hacer los 6 puntos altos, entre medias las 2 cadenas. Dos cadenas y los 3 puntos altos para finalizar los 6. Tendríamos la segunda esquina de la cuarta ronda. Pasamos a otro costado del cuadrado, hacemos una sola cadena, 3 puntos altos dentro del primer agujero, una cadena, segundo agujero, 3 puntos altos por ser costado, una cadena y pasamos a esquina para hacer los 6 puntos altos y en la mitad las 2 cadenas. Las 2 cadenas y los otros 3 de los 6. Aquí tendríamos ya 3 esquinas de la cuarta ronda. Volvemos a pasar a costado, hacemos una cadena. Primer agujero del costado, 3 puntos altos ahí dentro. Para pasar al segundo agujero del costado, una cadena y ahora los 3 puntos altos ahí mismo. Y para pasar a la esquina, una sola cadena y empezamos esquina con los 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahora una cadena porque pasamos a costado, el último costado del cuadrado, y en el primer agujero de los 2 de costado hacemos las 3 primeras, los 3 primeros puntos altos. Aquí tenemos los 3 primeros, una cadena para pasar al segundo agujero y hacemos 3 puntos altos. Y una cadena para finalizar. Y una vez terminado vamos a volver a hacer lo mismo dentro de las 2 cadenas y el segundo punto alto. Ahí hacemos el punto deslizado y una vez hecho hacemos una cadena, cortamos un sobrante para esconder después, apretamos y ahora hacemos lo siguiente. Aquí tendríamos el sobrante, cogemos el segundo punto de esos 3 que tenemos, el segundo punto de adelante hacia atrás, pasamos la lana y ahora el tercer punto de atrás hacia adelante, pasamos la lana hacia atrás, apretamos así un poco y luego para unir simplemente utilizaríamos los puntos visibles de el primer punto, segundo y tercero. Si veis, aquí quedaría un poco lo que es el nudo del sobrante, pero no lo estaremos utilizando este punto de aquí, que es el de la cadena, ya el segundo y el tercero. Y este sería el granny sin cambios de color. Ahora con nuestra lana roja empezaremos el granny de cambios de color. Haremos otra vez un anillo mágico. Haremos 2 cadenas como antes lo hemos hecho, contando estas como el primer punto alto. Haremos 2 puntos altos más dentro del anillo mágico. Tendríamos 3 puntos altos contando las cadenas como un punto
y 2 cadenas. Esta secuencia se repite 3 veces más dentro del anillo mágico. Y las 2 últimas cadenas de la última secuencia. Aprieto el anillo y si veis tendríamos cuadrado de la primera ronda. Con las 2 últimas cadenas vamos a hacer un punto deslizado, recordad, dentro de las 2 cadenas que hicimos y el segundo punto alto de la primera secuencia hacemos el punto deslizado. Y ahora hacemos una cadena. Cortamos el sobrante para luego esconder, tiramos y apretamos. Tendríamos aquí la primera ronda en rojo. Hacemos lo mismo que hemos hecho con el granny de color verde. Pasamos la aguja de adelante hacia atrás en el segundo punto de los 3 primeros y pasamos el sobrante. Y de atrás hacia adelante del granny en el tercero y pasamos el sobrante hacia atrás. Eso es para que el sobrante quede más acercado a la esquina y poder esconderlo. Ahora haremos el cambio de color con lana blanca. Vamos a hacer un nudo corredizo. Cogemos, si veis el sobrante por donde sale, vamos a introducir en la esquina izquierda de ese cuadradito, tomando el sobrante por encima del ganchillo para poder esconderlo a la vez que hacemos la segunda ronda. Con el nudo corredizo lo pasamos de atrás hacia adelante y hacemos 2 cadenas, 1 y 2, como el primer punto alto. Ahora vamos a estar tomando los 2 sobrantes a la vez alrededor de los puntos que hacemos. Vamos a hacer el primer punto. Tomamos la lazada, introducimos por dentro del agujero y los sobrantes deben estar encima del ganchillo para yo poder esconderlos alrededor del punto. Tomamos la lazada y hacemos el segundo punto alto. Si veis, por detrás se ve mucho mejor, los sobrantes quedan alrededor del punto. Seguimos haciendo lo mismo, tendríamos el segundo punto alto, hacemos el tercero dentro del agujero, ganchillo por debajo de los sobrantes de detrás y hacemos el punto alto. Tendríamos los 3 primeros, 2 cadenas porque estamos haciendo esquina, otra vez 3 puntos altos para finalizar esquina. Lo mismo, tomamos la lazada, introducimos, sobrantes por encima del ganchillo, pasamos y hacemos el punto alto. Otros 2 más para finalizar esquina. La misma secuencia de la segunda ronda del granny verde es la que estamos haciendo ahora. Si veis, hemos hecho la esquina de los 6 puntos altos entre medias, las 2 cadenas, y por detrás vemos cómo los sobrantes se han quedado por medio del trabajo que hemos hecho. Yo, para asegurarme un poco mejor, le hago un nudo antes de cortar. Y ahora continuaríamos una cadena para pasar a la siguiente esquina y volvemos a hacer una esquina, 3 puntos altos primeros, dos cadenas para separar los 6 y los 3 puntos altos para completar los 6. Y aquí tendríamos la segunda esquina. Ahora una cadena para pasar a la tercera esquina y volvemos a repetir secuencia. Y últimos 3 puntos altos de la tercera esquina.
una cadena para separar y pasamos a la última esquina haciendo la misma secuencia. Tendríamos la esquina cuarta terminada, una cadena para finalizar, para separar esta esquina de la primera, y volvemos a hacer punto deslizado entre las cadenas que hicimos primeras y el segundo punto alto de la primera secuencia. Hacemos el punto deslizado. Lo mismo, una cadena, cortamos, apretamos el nudo, volvemos a hacer lo mismo, pasamos el ganchillo de adelante hacia atrás, pasando el sobrante, y de atrás hacia adelante pasando el sobrante, para que se quede bien en la esquina y luego esconderlo. Tercera ronda con verde, hacemos un nudo corredizo donde está saliendo el sobrante. En esa esquina izquierda vamos a hacer el cambio de color. Pasamos el nudo corredizo, recordar los sobrantes por encima del ganchillo para esconderlo. Pasamos el sobrante, hacemos 2 cadenas, 2 puntos altos primeros, porque estamos haciendo esquina, recordad, así que tienen que ser 6 puntos altos, y en la mitad de esos 6 las 2 cadenas. Tenemos los 3 puntos altos primero, 2 cadenas, y los 3 puntos altos últimos para completar los 6. Segundo y el tercero para finalizar la esquina. Continuamos, hacemos una cadena para pasar a la mitad, al primer costado del cuadrado de esta ronda. Hacemos los 3 puntos altos ahí, y otra cadena, solo una, para pasar a esquina, para hacer la secuencia de siempre de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y terminaríamos así la segunda esquina. Hacemos una cadena para pasar a costado, 3 puntos altos dentro del agujero, una cadena, pasamos a esquina. Terminaríamos la tercera esquina, una cadena, pasamos a costado, al agujero, 3 puntos altos. Una cadena y pasamos a secuencia de esquina. Terminaríamos la última esquina. Hacemos el último costado, una cadena para pasar al agujero del medio del costado y los 3 puntos altos. Una cadena y lo de siempre, dentro de las 2 cadenas primeras y el segundo punto alto hacemos el punto deslizado y una cadena para cortar sobrante, apretar el nudo de adelante hacia atrás, sobrante lo pasamos, y de atrás hacia adelante por el tercer punto alto, para que se quede en el costado. Finalizaríamos con la lana color rojo. Vamos a hacer un nudo corredizo para hacer el cambio de color. En la esquina donde sale el sobrante, en ese agujero de ahí, pasamos el ganchillo de adelante hacia atrás, nudo corredizo de atrás hacia adelante, hacemos 2 cadenas. Recordad, realizamos los puntos pasando el ganchillo por debajo de los sobrantes para esconderlos. Y hacemos secuencia de esquina, recordad.
3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en un mismo agujero. También recordad que las 2 primeras cadenas cuentan como un punto alto. Tendríamos la secuencia de esquina hecha de la primera y, si veis, los sobrantes por medio de los puntos. Continuamos haciendo una cadena. Tenemos ahora 2 agujeros de costado, así que haremos los 3 puntos altos ahí y separación de una cadena. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos en el segundo agujero de costado, una cadena y pasamos a secuencia de esquina. Y tendríamos la secuencia de esquina, la segunda esquina hecha. Una cadena, pasamos al primer agujero de costado, 3 puntos altos ahí. Una cadena, segundo agujero de costado, 3 puntos altos ahí. Una cadena y ahora secuencia de esquina. Tendríamos la tercera esquina hecha, pasamos a costado, una sola cadena de separación. Una cadena, secuencia de esquina. Ahora pasamos a costado, así que separación de una cadena. Y ahora una sola cadena para hacer el punto deslizado donde siempre os he dicho, entre las 2 primeras cadenas y el segundo punto. Punto deslizado y una cadena. Cortamos sobrante, tiramos, apretamos, lo mismo de siempre. De adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Y este de aquí sería el segundo granny que estaremos utilizando para nuestra funda de almohada. Las primeras uniones que vamos a hacer es crear filas de 4 grannies, alternándolos, uno rojo, uno verde, uno rojo, uno verde. Lo vamos a pegar de lado a lado, que quede una línea, ¿vale? Así que os enseñaré primero la unión de este lado. Como estamos alternando solo 2 colores, va a quedar rojo, verde, rojo, verde. Así que da igual que hagáis todas las filas rojo, verde, porque simplemente lo giramos y empezaría con el verde rojo. Si veis, estaré utilizando los costados de los sobrantes para que veáis cómo uno estas partes de aquí. Y os recomiendo que lo hagáis de esta manera porque en esta unión, al ser pequeña, se hace más fácil el unirla de esta manera. Y así luego las uniones de esta parte de aquí sean mucho más fáciles. Vamos a estar haciendo un tipo de unión invisible, así que da igual el color que utilicéis. Pero sí os recomiendo que utilicéis uno de alguno de estos colores, rojo, verde, pero os estaré enseñando con blanco para que veáis que luego no se va a notar y también para que sea mucho mejor la unión. Vamos a coger el granny verde o rojo, uno de los 2 grannies. Si veis, está el costado del sobrante. Voy a estar tomando primeramente de las 2 cadenas que hemos hecho de la esquina, vamos a tomar
la que está a la izquierda. De arriba hacia abajo cogemos hebra delantera. Si veis, estoy cogiendo la hebra delantera de esa cadena de la izquierda. Ahora, el primer punto alto que hemos hecho de este costado de aquí, de abajo hacia arriba, hebra delantera. Y pasamos. Dejamos un trozo pequeño así. Cogemos la cadena de la izquierda, de esta esquina. De arriba hacia abajo, hebra trasera en este caso. Aquí es delantera, aquí es trasera. ¿Sí veis? Sería la hebra de la derecha y aquí la hebra de la izquierda. La hebra siguiente del primer punto, de abajo hacia arriba. Y pasamos. Ahora pasamos al granny verde. Vamos a utilizar, recordar, hebras izquierdas en el granny verde, hebras derechas en el granny rojo. Hebra izquierda, por donde ya está pasando, si veis, la lana la hemos pasado aquí. Volvemos a pasar, pero de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, el siguiente, que sería la hebra izquierda del segundo punto. Y lo pasamos. De arriba hacia abajo, por donde ya está saliendo la lana. Y de abajo hacia arriba, por la hebra derecha del segundo punto. Y pasamos. De arriba hacia abajo, hebra izquierda del granny verde, el que ya está utilizado. La hebra que ya hemos pasado, pues ahí también volvemos a pasar. Y ahora sería del tercer punto, que son las cadenas. Vamos a utilizar ese punto. Si veis, no estoy utilizando la hebra izquierda de lo que es el nudo del sobrante. Estamos utilizando justamente la hebra de las cadenas. Y pasamos. De segundo a tercero, arriba hacia abajo, hebra derecha. Abajo hacia arriba, hebra derecha, tercer punto. Y ya estaría terminando con el punto penúltimo y último, que sería la cadena, la primera cadena de las dos. Y aquí lo mismo. Último punto alto con la cadena. Ahora, si veis, esta unión queda de esta manera. Se forma un tipo de trenza y de momento se está viendo, pero una vez cojamos los extremos y apretemos con toda la fuerza hasta sentir que ya no podáis estirar más, si veis, se ha unido. No se ve nada de la lana de color blanco. A esto es lo que me refiero con la unión invisible. Esto pasa porque estamos utilizando las hebras de dentro y al cerrarlo simplemente se muestran las hebras de fuera. Por eso siempre digo que del granny verde, que sería el de la derecha, utilizar las hebras izquierdas, que son las de dentro, y del granny rojo utilizar las hebras derechas, que son las de dentro, y así es como quedaría esta unión. Tenemos que hacer lo mismo con uno rojo aquí y después del rojo unir uno verde al final. Aquí ya tengo una fila completa unida. Si veis, he empezado por rojo, verde, y yo todas las filas las he empezado por rojo, verde, por lo mismo que os he dicho de que si yo lo giro de esta manera, ya no empieza por rojo sino por verde. Así que si lo tenéis de esta manera y luego ponéis uno rojo, se intercala. Os lo estaré grabando de esta manera porque si no se ve bien. Si veis, ya tengo aquí mi fila unida con granny rojo, granny verde, granny rojo, granny verde, todos uno al lado de otro, y he formado una fila de 4. Pues tenéis que hacer de estas filas 6 en total, pues en mi caso, que es una almohada normal así como grandecita. Y aquí tengo otra fila que he hecho porque ahora os voy a enseñar la unión, y la unión tiene que ser de la parte de aquí, de la mitad de esas dos filas. Y el hilo que estaremos utilizando para unirlo no puede ser del mismo largor que la unión que tenemos que hacer, sino que incluso el doble. Por ejemplo, de aquí hasta el final sería el largor de la unión, y yo he cogido el doble. Si veis, es el doble. Así que eso mismo vamos a hacer. Vamos a estar uniendo de la misma manera que hemos unido cada cuadradito. Vamos a unir primero estos dos cuadraditos, y cuando lleguemos a la cadena, al final,
vamos a estar haciendo una unión de más que sería de cadena entre cadena, que esa no la hemos hecho porque no hemos unido vértices. Así que empezamos, voy a hacer toda la unión como es enseñado hasta la última cadena y después de eso os enseño cómo hacer el vértice. Aquí tendríamos, si veis, último punto cadena, lo hacemos, último punto, de arriba hacia abajo, el que ya está cogido, si veis, y la cadena de abajo hacia arriba, hebras de dentro. Granny de la izquierda lo mismo, de arriba hacia abajo, hebra que ya está cogida, y de abajo hacia arriba, la cadena. Vamos a coger la cadena misma que ya hemos hecho, como siempre. Así que esa cadena de arriba hacia abajo, la que hemos cogido, si veis, esa cadena, y pasamos al granny de arriba. La cadena que no está cogida, si veis, esta de aquí es donde hemos terminado. La que no está cogida de abajo hacia arriba, porque hemos empezado de arriba hacia abajo con el granny de abajo. Con el granny de arriba, de abajo hacia arriba, la cadena más pegada al costado. Y ya está. Si veis, estos sobrantes de aquí son de la unión de cada cuadradito, pero lo tiráis así un poco hacia atrás para que no os moleste. Ahora, una vez hagáis esto, lo mismo con el granny de la izquierda, que el rojo, de arriba hacia abajo, el que ya hemos cogido la cadena, lo pasamos. Y ahora la cadena del granny de arriba, la cadena más pegada a este costado que estamos uniendo, de abajo hacia arriba. Lo apretamos un poco y seguimos haciendo lo mismo que os he explicado ya, la unión misma de los dos grannies de arriba, como si estuviésemos empezando de arriba hacia abajo, la cadena más pegada al costado que estamos uniendo, primer punto, de abajo hacia arriba, hebras de dentro, cadena, primer punto, hebras de dentro, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y seguimos, para que veáis cómo se cierra este vértice y cómo queda. Voy a apretarlo todo. También podéis hacer esto si queréis ir apretándolo de a poco para que se vaya cerrando y vayáis viendo si queda bien. Por eso mismo esta unión me gusta, porque se queda granny con granny y no se ve ningún tipo de unión de otro color ni ninguna unión sobresalida. Ya solo quedaría seguir haciendo lo mismo que os he explicado, cada vértice, todo hasta terminar toda la fila. Y una vez terminéis toda la fila, de las dos pegáis, en mi caso son 3 filas para que se quede bien la almohada, así que yo tendría que pegar una fila más a este lado o a este, y se os quedaría algo así. Como podéis observar, aquí tengo lo que sería una cara de la funda y aquí tengo otra. La estoy uniendo una al lado de la otra por la mitad, luego lo doblaré, por aquí es por donde estoy uniendo ahora mismo, después terminaré la zona de esta parte de aquí y ya finalicemos con este costado, uno con otro, porque en la parte de aquí no lo vamos a unir para que pueda entrar la almohada y vamos a hacer unas cuantas cadenas para poder unirla y que no se salga la almohada. Aquí he metido ya lo que es la almohada y como veis, esta sería la unión que he acabado de hacer. Todo esto por aquí, lo he hecho todo con un mismo hilo y lo he ido apretando de a poco. He hecho a lo mejor 2 cuadraditos y he ido apretando, porque si luego unís todo y lo apretáis se va a quedar un poco deforme y va a ser un poco más complicado. Así que eso es lo que tenéis que lograr al final. Igualmente, si tenéis una almohada más pequeña, pues es mucho más fácil. Ahora voy a estar enseñando cómo uno de estas partes de aquí, que es simplemente haciendo una cadena larga. Es una cadena larga y luego voy a pasarla por los agujeros del medio y hacer un nudito, un lacito en cada parte, o sea, en cada cuadradito. Verde con verde, rojo con rojo y verde con verde. Ahora, para terminar, vamos a estar haciendo con color verde. En mi caso tengo 2 verdes, así que lo haré 2 veces con este color y una vez con rojo. Vamos a hacer
un nudo corredizo, intentar que el sobrante del nudo corredizo quede largo. Y hacemos un total de 45 cadenas. Intentar que no queden demasiado apretadas. Después de las 45 cadenas hacemos una más, que en esta no vamos a trabajar. Vamos a trabajar no por estas hebras de la cadena, sino que giramos y vemos que hay una tercera hebra. En esas vamos a trabajar y voy a empezar por la penúltima. Vamos a hacer solo puntos deslizados. Vamos a devolvernos por todas las cadenas que hemos hecho con puntos deslizados. Por la hebra que os he dicho, la que está detrás. Y aquí ya estaría en la última cadena, y al terminarla solo hacemos una cadena más para cerrar ya el trabajo y cortamos un sobrante que quede más o menos largo para esconder bien. Y aquí tendríamos nuestra cuerdita. Vamos a tener que hacer, en mi caso, como os dije, tengo 2 verdes y 1 rojo, así que 2 verdes de este y 1 rojo. Tenéis que hacer lo mismo con los otros 2. Una vez tengamos las 3 cuerditas, aquí tengo la tercera, vamos a coger un granny, vamos a ubicar el agujero de la mitad y el otro granny de abajo, el agujero de la mitad, lo unimos y pasamos de abajo hacia arriba de esta manera, y simplemente ahora haríamos un lacito. Y así es como quedarían los 3 lacitos puestos. Si no os gusta ese largo, pues simplemente restarle al número de cadenas cuando los estéis haciendo. Ya con las cuerditas hechas y los lacitos es como terminaríamos este tutorial. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad darle like, suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ningún otro tutorial. Si queréis algún tutorial en específico me lo podéis dejar abajo en los comentarios y lo estaré mirando. Y ya nos veríamos en un próximo vídeo.